¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Como cada día lunes, minutos después de la hora 23, comenzamos a compartir este espacio que damos en llamar Terminal de Información, donde por lo general mostramos a aquellos que trabajan por y para la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos. Y en esta noche vamos a dialogar con una referente con varios roles que ha tenido en el periodismo, en lo que es de escribir libros, en el teatro y también en lo que tiene que ver con la cultura. Es una embajadora que realmente ha tenido distintos roles en nuestra sociedad y que constantemente busca el crecimiento y la expansión de su conocimiento y también de que la gente de Paraná crezca a través de la investigación que tiene que ver con estos roles que estuvimos hablando, la cultura, lo que tiene que ver con el teatro, con la escritura y también con el periodismo. Y con eso vamos a dialogar con Inés Guilly, al cual le damos las muy buenas noches. Inés, buenas noches, gracias por venir a este espacio. Hola, al contrario, buenas noches y gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, pero es que has estado distintos roles en el periodismo durante mucho tiempo, en un ámbito como es el Poder Judicial, donde las leyes y las letras son precisas y hay que tener mucho cuidado. Y fuiste una de las primeras que nos permitió a muchos periodistas en muchas camadas aprender el lenguaje judicial, ¿no? Porque vos fuiste la que fuiste abriendo esas puertas para poder ingresar al ámbito judicial con toda la información. Sí, sí, la verdad que sí, es algo que realmente me hace sentir muy feliz, ¿no? Porque inaugurar espacios de alguna manera, abrir camino para los que vendrán, es algo que uno hace que se sienta, digamos, como que está haciendo bien su trabajo, ¿no? Y creo que todos lo hemos reconocido, varias generaciones de colegas, ¿no? Fíjate que además la provincia, o sea, acá ya no es solo una cuestión de personas, de nombres, sino que la provincia fue la primera Entre Ríos en dar un curso para periodistas, que en su momento coordinamos con Adolfo Gols, nada menos. Es verdad. Fue co-coordinado y se publicó un libro a raíz de eso. Además, también cabe decir que quien fue visionaria en ese momento fue Venus Caminoa, nuestra primera presidente mujer, que además fue ella quien convocó a los medios. Primero me convocó como para decir, bueno, vos estás trabajando, Inés, en los medios, articulemos algo en conjunto, y así surgió la primera conferencia de prensa que se dio en el Superior Tribunal de Justicia, donde se abrió a la comunidad y se abrió el Poder Judicial a la posibilidad de que se diera a conocer su información de una manera accesible para la población, porque de pronto había publicaciones, o había índices, porcentajes, cuántas causas entraron, cuántas se resolvieron, qué tipo de resolución hubo, y acá era hablarle a la gente. Pero no solo eso, Inés, sino usar la terminología apropiada en un juicio, en un caso, cosa que en esa época todavía era algo incipiente y no todos podían acceder a eso. Totalmente. Fíjate que en mi caso se dio que yo para entonces ya era empleada de carrera. Entonces yo empecé muy de abajo, como sumariante, tomándole declaraciones a los presos, denuncias, indagatorias, a veces haciendo un trabajo conjunto con los abogados, a veces discutiendo con los abogados, porque de pronto en esa función uno está representando al juez también, ¿no? Entonces, bueno, yo venía de ese trabajo. No tenía ese dato, o sea, te vi siempre como vocera, como referente de los medios en el Poder Judicial, pero no conocía que hasta tuviste esos roles. Claro, el tema es que en realidad yo ingresé al Poder Judicial e ingresé por concurso además, rindiendo con mucha gente, y entré a trabajar en un juzgado de instrucción, en un juzgado de paz, en lo contencioso administrativo, en biblioteca, en personal. Y bueno, y todo ese camino yo recorría mientras paralelamente tenía actividad en los medios. Entonces trabajaba en radio, trabajaba en televisión, y de pronto era como dos personas a la vez, ¿no? De mañana en el ámbito judicial y en los medios con otro rol. Exactamente, hasta que en un punto confluyeron los caminos, ¿no? Entonces, al Poder Judicial le vino bien que yo tuviera esta presencia en los medios, que tuviera las buenas relaciones que tenía con todos ustedes, e incluso estaba incorporada ya una pata académica, porque como yo era docente también en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la carrera de Comunicación Social, yo había empezado a escribir ensayos en lo que en su momento casi atrevidamente llamé periodismo jurídico judicial, y dando además fundamentos
argumentos de que por qué lo consideraba así para no restringir espacios como sí lo estaba haciendo un autor español que hablaba nada más que de periodismo judicial, ¿no? Claro, eran momentos de cosas diferentes y de cosas nuevas, ¿no? Fundantes, ¿no? Inés, y por ahí cuando comenzaste con ese rol dentro del Poder Judicial, tal vez no imaginabas que ibas a terminar escribiendo, por ejemplo, libros como esto que vas a presentar ahora. Mira, es una cosa muy curiosa porque yo creo que en principio a todos los seres humanos nos habitan distintas personas, ¿no? Distintas personalidades o roles que a veces sacamos a pasear una, a veces otra. Y en realidad, digamos que mi naturaleza, mi esencia, pasó desde muy chiquitita por el arte. Es más, cuando yo entro a trabajar a tribunales, yo digo, en un momento, o sea, la motivación principal era la salarial, convengamos. Ya casada, con familia, con hijo después y demás. Yo incluso me caso estando ya trabajando en el Poder Judicial, pero mi almita era de otra naturaleza. Y yo debo confesar que hubo tramos de mi vida judicial como empleada sumariante en tribunales, de haberme encerrado en el baño a llorar y a pensar en un momento, cuando yo presenté mi libro de periodismo jurídico, le conté a la gente también que había sido algo así como mi exilio interno, porque yo venía de estar suspendida en la facultad como grandes promociones de allí por el proceso militar. Venía de estar en las listas negras en LT10 porque después de suspendida rendí concurso en LT10 y gané un cargo importante y tenía el programa Largo de la Mañana con Alberto Rafael Frutos. Y entonces, bueno, de pronto yo entro ahí y yo decía, ¿qué hace una chica como yo en un lugar como este? Era un cambio muy brusco, ¿no? Hablar de violación, entrevistar al violador, entrevistar a la madre de la víctima porque era menor. O sea, desentrañar esas cuestiones, tratar de ver quién miente y quién no, y aprender incluso de que aún quien está mintiendo se lo creyó primero él a veces, ¿no? Entonces, aprender a preguntar, aprender... Incluso yo hice una experiencia vinculada también con lo académico y con mi formación como educadora, que en las actas yo ponía además hacia dónde dirigía la mirada el imputado, por ejemplo, o que titubeó y carraspeando dijo. Claro, ¿no? El trastabillar significa, cuando uno está declarando, significaba mucho, ¿no? Exactamente. Revelaba su estado, si mentía, si ocultaba información. Mucho que el juez por ahí no podía verlo porque estaba concomitantemente atendiendo también otras audiencias, porque hay muchísimo, siempre hubo mucho trabajo en tribunales. O después cuando lo leían al expediente otras partes de esa causa, tenían que saber, o sea, en qué contexto ese hombre o esa mujer estaban hablando, ¿no? Inés, ha pasado el tiempo, pero este rol de lo que vos describís sigue vigente. Claro que sí. Porque al advenimiento tecnológico ha reemplazado muchas cosas, pero esta pregunta y respuesta, ver las conductas, ver al imputado, verlo a los ojos si está mintiendo o no, todo eso persiste y es igual. Sí, sí. A ver, en un punto, actualmente, en los debates orales, hay cámaras, se filma todo. Entonces hay todo un campo que tiene que ver con el lenguaje corporal, visual, demás, que ahora queda registrado, ¿no? Y que después se lo puede ver. Pero también es cierto que esos zoom naturales que uno hace, y yo miro tus manos a ver qué dedos estás moviendo, está hablando mucho de vos también. Entonces, eso, o sentir que no hay una verdad, sino que hay varias, saber que puedo tratar con un ladrón de guante blanco y con un ladrón que está sereneando la basura, como alguna vez me dijo alguno, y yo decía, ¿qué será serenear la basura? Bueno, y aprender a través del vocablo todo un universo que uno desconoce, ¿no? Todo ese rol te permitió buscar experiencias, interpretarlas, y que te habrán servido para motivar a hacer otro tipo de trabajos, otros roles culturales, como la cultura, el teatro, o esto de escribir ahora un libro, ¿no? Sí, sí, me parece que sí, y porque además cuando yo empiezo a trabajar el campo del periodismo jurídico judicial, en realidad no estaba previsto que yo hiciera eso, porque incluso ese trabajo comenzó antes de la creación de la oficina de prensa, ¿no? Pensar que no existía la oficina. Para nada.
para nada. O sea, ya fue un espacio que se ganó desde los medios esto, Que ¿no? primero comenzó como un área dentro de ceremonial. Era Tenés razón. ceremonial y prensa. Y con el tiempo se me pidió incluso que diseñara un proyecto de creación de la oficina, porque ahí había que institucionalizar, no era una cuestión de que alguien viniera y redactara una gacetilla. Además, confluyen en ese campo lo que es la comunicación, la educación y el derecho. Es verdad. ¿No? Hay muchas ramificaciones de eso. E incluso, o sea, yo soy de la idea que el comunicador del Poder Judicial debe ir al expediente. No es solo cuestión de transmitir qué se ha resuelto, cuál es la resolución. Hay que saber leerlo para poder interpretarlo y poder contarlo. En el fondo es la función del juez y también del fiscal, ¿no? Leer y conocer toda la historia completa para poder dilucidar. Y pensar que hoy ya existe el juicio por jurado, del cual cualquiera de nosotros puede ser parte de una instancia y determinar con un voto si alguien es culpable o no. Creo que ha habido un cambio muy grande, ¿no? Ni menos que eso, la libertad, ¿no? Es muy fuerte, es un campo muy interesante, donde a su vez, fíjate Raúl, que yo digo, a ver, objetivamente me jubilé en el Poder Judicial y me jubilé en la facultad como profesora. Yo digo, me desinstitucionalicé en realidad, me salí de las instituciones, porque yo he seguido trabajando. Incluso el último trabajo que yo hice del periodismo jurídico es sobre la teatralidad judicial. Y estuve dando clases en Córdoba sobre competencias judiciales no jurídicas, donde di oratoria y teatralidad. Realmente que fue un campo muy amplio de todo lo que has dado. Inés, hacemos una pequeñísima pausa y en el segundo bloque Inés nos va a contar porque en el transcurso de esta semana va a presentar un libro que tiene que ver con la vida de quien fue la primera médica entrerriana en nuestra provincia de Entre Ríos. Ella nos va a contar seguramente cómo surge esto, por qué, quién es y algunos otros detalles de la presentación en las próximas horas aquí en Paraná. Muy breve pausa, ya venimos. Impulsamos el desarrollo de la economía local. Más oportunidades, más producción, más empleo, emprendedurismo y MIPYMES, ferias y mercados, eventos y paseos, capacitación y formación para seguir creciendo. Más info en paraná.gov.ar. Hacia una ciudad sostenible. Paraná, municipio. Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Enersa te recomienda, evita el uso de papel. Suscríbete a la factura digital. Ingresá a enersa.com.ar y elegí la opción que prefieras. Recibí tu factura directamente por email, sin papeles, sin demoras. 20 años creciendo juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Calidad, trayectoria, excelencia, arte en tu cabello. Marcelo García Neves, Peluquerías, en Tucumán 422.
Seguimos en Terminal de Información, estamos dialogando con Inés Guilly, una referente del periodismo, del teatro, de la cultura y también de lo que tiene que ver como el rol de escritora, del cual ahora vamos a hablar porque el día jueves en el Salón Mariano Moreno de la ciudad de Paraná se va a presentar un libro que se llama Los Pasos de Teresa. ¿Quién es Teresa y por qué son los pasos de Teresa? Teresa es Teresa Rato, es la primera bachiller argentina y la primera médica entrerriana. Es una mujer que nació en Concepción del Uruguay a fines del siglo XIX y que tuvo una valentía y una claridad de objetivos y una resiliencia realmente admirable. Porque es una chica que nace en un hogar de clase media modesta, un padre panadero, una mamá ama de casa, 15 hijos el matrimonio en total, y esta chica que se le ocurre ser médica. Entonces, bueno, hace su secundario, era muy buena alumna, ella egresa de la escuela normal, pero no pudo entrar a estudiar medicina porque habría que ser, en esos tiempos, había que ser bachiller para entrar. Pero este aquí que en Concepción del Uruguay el Colegio Nacional era solo para varones por resolución de Urquiza. Porque ahí se iba a formar la clase dirigente del mañana, donde seguramente en aquella época se consideraba que las mujeres no estaban capacitadas para ello. Entonces, era algo distinto, no era común, ¿no? No, para nada. O sea, era esta pretensión de esta chiquilina fue bien acogida por Subiaur. Fíjate, Subiaur, que estaba como rector del Colegio Nacional en Uruguay, recepta la petición de ella, la gestiona en Buenos Aires y ella logra ingresar y hace su segundo estudio secundario. Incluso cursa 2 años en forma libre y logra el título de bachiller con el cual logra ingresar a la UBA y se doctora en medicina. ¿Y en qué año fue eso? 1903. Y murió a los 29 años esta mujer. Muy joven y habiendo hecho ya un montón de cosas, porque ella ya había sido en Buenos Aires jefa del departamento vacunatorio, ella se codeó con las grandes mujeres que fueron las feministas en ciernes de aquella época, Julieta Lanteri, mucha gente que venía de la filosofía, que venía de la primera médica la primera médica argentina también, Cecilia Grierson, que es la que aparece en los billetes que tenemos. Bueno, ella hace todo ese camino sola prácticamente, habiendo atravesado además un tifus muy severo en su adolescencia que la llevó a tener una salud muy precaria. ¿Y muere a los 29 años producto de este cuadro? De una apendicitis. Y un golpe terrible para la familia porque un año antes había muerto por el mismo motivo el hermano mayor de Teresa. ¿Los 2 hermanos mueren con el mismo diagnóstico o por la misma causa? Sí. Y cuenta la historia, hay algunos documentos que parece que se quiso traer médicos de Buenos Aires a Entre Ríos para que la atendieran. Ella se negó a eso, que no era fácil venir. Y se entrega, de alguna manera se entrega a la muerte, ¿no? Inés, ¿por qué elegiste esta investigación? ¿Qué te llevó a esto? Mira, yo estaba haciendo un taller de teatro con Gabriel Cosoy y Gabriel nos propuso que investigáramos algún personaje entrerriano para llevarlo a escena. Y yo me fui derechito a Entre Ríos Secreta, de Jorge Riani, y la encuentro a Teresa. Muy bien escrito, además, por Riani, y él habla de los pasos de ella también, ¿no? Y entonces uno entra a imaginarse los claustros masculinos. Hay incluso ahora en Netflix, por ejemplo, donde se recorre la vida de la primera abogada, creo que era italiana, y cómo ella llega y las burlas que recibía de los varones y demás. ¿Cómo habrá sido en aquella época? En la foto de egresados de la UBA, de esta camada de médicos de 1903, la única mujer es ella. Tiene que haber sido muy fuerte el rechazo o el bullying de lo que hoy se conoce con esa palabra, ¿no? Lo que le habrá costado a esta mujer, ¿no? Entonces, yo cada vez me enamoro más de ella. Son por 120 todo lo que años para hace, atrás y uno no tiene dimensión. Casi impensado, ¿no? En ese contexto. Y entonces, además, una familia muy especial que escuchaba ópera, su padre genovés, ¿viste? Y bueno, voy a decir, ¿cómo es esto? Y a su vez, yo, en la parte más íntima,
adhiriéndome al alma de Teresa por reconocerme en algunos aspectos, por la resiliencia y la cantidad de obstáculos que he tenido que atravesar personalmente, y más de una vez a lo largo de todo este tiempo que comenzó en 2018 en mi historia y después estaba atravesado porque estaban los protagónicos de Mi hijo el doctor, o estaba en el protagónico de Ramírez después y demás, yo iba, cada vez que podía seguía investigando, y cada vez buscando y sin buscar llegaba material de Teresa a mis manos, y realmente como que su piel se metió en mi piel. ¿Pudiste acceder a lo que vos aspirabas de investigación, de información? ¿Se abrieron puertas para esto? Sí, y básicamente el contacto con Laura Erpen, quien a la sazón no en vano es la prologuista de mi libro. Porque Laura Erpen, que vive en Concepción del Uruguay, ella está vivía en ese momento cerca, yo creo que era Casa por Medio o en el mismo vecindario, con la sobrina de Teresa Rato, que había sido la custodia de los bienes de aquella mujer, la que guardó sus vestidos, sus cartas, sus pertenencias personales. Diste con la persona que de alguna manera vivió, estuvo cerca del contexto de aquella época. Totalmente. ¿No? Y me pudo contar, yo comía las tostadas dulces de la panadería Rato cuando las hacía Octavino, que era el padre de esta mujer a la cual conocía Laura Erpen, y que era el niño de 8 años que buscaba las vacunas en la municipalidad para que Teresa vacune, para poder batallar contra la viruela. ¿No? Y ahora uno piensa, ¿no? Si no tenemos internet y no tenemos electricidad, no se puede hacer nada. Sí. Hace 120 años, Teresa Rato fue una primera persona que trabajó mucho en esto, y por algo lleva el nombre de Teresa Rato el Hospital del Bicentenario, ¿no? Exactamente. Y la calle donde ella vivía también ahora lleva su nombre, y también hay un premio a los enfermeros que lleva el nombre de Teresa Rato. Hay escuelas que llevan también su nombre. Por suerte, la historia le ha ido dando un lugar a esta mujer que con tan pocos años de existencia nos dio tanto. Y sobre todo, cuando me enamoro de este personaje y empiezo a escribir, y entonces Laura me cuenta cosas y me pasa bibliografía escrita por ella, donde también surge literariamente la figura de Teresa, y sigo consultando historiadores. Incluso yo publico en el libro toda la bibliografía que consulté para llegar a esto. Y hay cosas que se dicen en una frase y que son representativas de, por ejemplo, me contaba Laura que le había contado Betty, a quien tuve la posibilidad de contactarme por teléfono gracias a los buenos oficios de Laura Erpen, que dice que ella ya recibió como la anécdota de la familia que decían, ¿cómo 15 hijos? Y entonces el Tano, el genovés decía, bajo las sábanas no hay pobreza. Eso yo lo pongo en el libro. Es una metáfora muy real, que marca lo que es la vida, ¿no? Sí, sí. Y hay muchos, yo pongo refranes también en el libro que me representan, ¿no? Hay un momento en que Teresa dice, pero ¿qué se hace con toda esa decepción, con ese dolor? ¿Dónde lo pone uno? Entonces, yo saco un refrán que dice, cada clavo que sobresale recibe su martillazo. Que lo he vivido, y lo vivo, como muchos de nosotros, como gran mayoría de nosotros. Bueno, son los avatares de la vida que todos tenemos que sobrellevar para salir adelante y seguir en el día a día. ¿Qué se va a encontrar la gente el día jueves cuando vaya al Salón Mariano Moreno? Con un fenómeno pluriartístico. A ver, más del libro. Bueno, se va a presentar el libro, de hecho. Hay una confluencia y como un círculo virtuoso que se ha ido Así tenemos formando. El flyer. Ahí está. Así es, el flyer que nos ha hecho Delta Editora, que es la empresa que ha publicado el libro. Fíjate con esa portada maravillosa que pertenece a la artista plástica Cristina Vizcay, que hace unas cosas maravillosas, a la cual yo cuando no encontraba cuál era la portada adecuada, la llamo por teléfono, nos conocíamos de la facultad, hemos gozado y hemos padecido juntas académicamente muchas situaciones. Y le digo, yo me acuerdo que vos hiciste una exposición que eran
piernas y pies y que, bueno, sí, mirá, tengo esto. No, esto no, son piernas de persona adulta, necesito una persona joven, creo que tengo lo que necesitas. Y me sale con esta portada. Que es la que terminás eligiendo. Maravillosa. Sí. Entonces, se ha ido formando un círculo virtuoso, desde gente muy joven, por ejemplo, como Leo Borjat y como el chico de Goncebat, que me han hecho un videíto para presentar el libro, junto a Lisa Ormaechea, que es una de las participantes. Va a ir a cantar Virginia Rodríguez, que va a cantar 2 temas. Compañeras del grupo de teatro, porque tengo un grupo de teatro maravilloso que se llama Aquelarre de Arte. Bueno, te propongo que ese queda para otra nota, porque el tiempo es tirano en televisión y vos lo sabés muy bien. Sí. Para redondear, bueno, entonces, el jueves, ¿a qué hora en el Salón Mariano Moreno? 19:30. En Corrientes y Andrés Pasos, el Salón Mariano Moreno, el Salón de la Ciudad, que pertenece al Consejo Deliberante, que ha quedado precioso. La gente que no lo conoce tendrá la oportunidad de hacerlo. Va a ser esto, como digo, pluriartístico, porque confluye la plástica, el teatro, la literatura, la música, y alguito muy humilde, pero alguito gastronómico vinculado con la familia Rato. Y la entrada es libre y gratuita. Me imagino por dónde viene, porque si tenían una panadería, bueno, algo va a ser, ¿no? algo. La mejor de las suertes, Inés, muchas gracias por venir a hablar de esto, y creo que sos la persona indicada que hace este tipo de trabajo de investigación, sobre todo para destacar quién fue la primera mujer o primera médica entrerriana, un sentido homenaje que se hace con este libro, que además pasa a engrosar la historia de la provincia ya con un testimonio y un documento como este, ¿no? Así es. Inés, la mejor de las suertes. Muchas gracias. Gracias por venir. Inés Guilly, una referente, como decíamos cuando abrimos el programa, del periodismo, de los medios, de la cultura, del teatro, que dejamos para hablar en otro programa porque el tiempo no alcanza, y ahora es como escritora con esta presentación el día jueves. Punto final para la propuesta de hoy. En 7 días más en este espacio volveremos a compartir temas de actualidad. Gracias por estar allí.